Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer el análisis de la novela Ríos Profundos, que ha sido un tema que ustedes me han estado solicitando en la casilla de los comentarios. Vamos hoy a aprender a hacer un análisis crítico de una obra y lo que aprendas hoy te va a servir para analizar de hecho cualquier obra. Porque un análisis crítico no es más que analizar los personajes, las intenciones, analizar un poquito la vida del autor, de qué trata la obra, la problemática que hay dentro de la obra y emitir una conclusión con nuestra opinión sobre la obra. Eso es a grandes rasgos hacer un análisis crítico. O sea, pareciera muy complicado, pero en realidad no lo es. Así que hoy te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso con un ejemplo, que en mi opinión es la mejor manera de aprender. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a este canal en el botoncito rojo, activar la campanita, darme un like y sobre todo compartir el link de todos mis videos en tus redes sociales y con otras personas que estén estudiando español, literatura, estén tomando un curso de poesía, de teatro y estén interesados en incursionar en esta área de la redacción en celular. También les recuerdo que tenemos transmisiones los miércoles, los viernes y los domingos. Y también que si ustedes me comparten temas que necesitan que yo analice en mi canal, con todo gusto. De hecho, todos los temas de este mes han sido temas que ustedes han solicitado, poemas que ustedes me han mandado por correo electrónico. También me han mandado cuentos que estamos analizando en el canal. Algunos de ustedes me han mandado microrelatos. ¿Ok? Así que básicamente estamos dando respuesta a todas esas peticiones que ustedes están haciendo, tanto en la casilla de los comentarios como también a través de mi correo electrónico. También un pequeño comercial como siempre, si necesitas ayuda de una tutora en la elaboración de un ensayo, un análisis crítico, en el análisis de una obra literaria, redacción de párrafos, elaboración de tesis, análisis de poemas, pues como siempre te ofrezco mis servicios como tutora personalizada. Te recuerdo también que si quieres apoyar la producción de contenido en este canal, lo único que tienes que hacer es unirte a mi canal por $2.49 al mes, un pequeño comercial, pero si ya necesitas clases conmigo, asesorías que son además completamente personalizadas y según tus necesidades, tengo diferentes precios. Desde $24.99 que te da acceso a 2 clases, $34.99 que te da acceso a 3 clases, $49.99 que te da acceso a 4 clases y la Premium $99.99 que te da acceso a 7 clases al mes. Tú puedes decidir si estas clases las vas a usar recibiendo clase conmigo vía Zoom o lo quieres específicamente en que yo te ayude a editar tus textos, ¿ok? Eso es una decisión tuya, digamos. Son 7 horas, pero yo de esas quiero 3 de clase y 4 en que usted me ayude a revisar errores en mi tesis, en mis argumentos, en mi introducción, en mis conclusiones. ¿Ok? Eso obviamente lo decides tú. Y obviamente agendamos todo el programa para que responda a tus necesidades. Además, la tutoría es completamente personalizada. No son tutorías grupales con el objetivo de que ustedes saquen el máximo provecho. Bueno, agradecerle rápidamente a las personas que envían su donativo todos los meses. Gracias a Rodolfo, a Mariana, al Planeta de Abraham, Plantas y Más, a Noé Capelo, a Miguel Salazar, a Luisa, a Hipólito, a Orlando Renner, a Unida Rojas, a Verónica Cervantes, a Yaneda Costa, a Arelis y a Nadia Caruni. Muchas gracias a todos ustedes por estar suscritos a este canal y enviar todos los meses su donativo para que este proyecto educativo continúe creciendo. Y bueno, les recuerdo finalmente que si están desesperados por ayuda, están pensando en este momento retirar un curso o están pensando que no van a aprobar un curso, lo que tienen que hacer es buscar ayuda, porque ese es el primer paso para resolver un problema. Lo demás, a lo mejor el curso está siendo muy fuerte, hay muchas tareas. Entonces, el tener una tutora te va a ayudar a optimizar tu tiempo, ¿ok? Yo te voy a ayudar a elegir las cosas que te debes estudiar, te voy a impartir clases, te voy a ayudar con tus tareas. Entonces va a ser un proceso de acompañamiento con el que sé que te vas a sentir muy bien y vas a desmitificar eso de que la literatura es muy difícil, que la redacción es muy difícil, que hacer un ensayo es muy complicado, que analizar una obra es muy complicado, porque te vas a dar cuenta que con trabajo y esfuerzo y con una buena guía sí es posible aprobar lengua y literatura. Así que ánimos. Bueno, vamos a iniciar
con la elaboración de un análisis crítico de una novela especial que se llama Ríos Profundos. Lo primero que uno tiene que hacer cuando va a hacer el análisis crítico de una novela, obviamente, aunque parezca básico, es leer la novela. No es lo mismo leer la novela que irte a YouTube a buscar un video. Si tienes poco tiempo, a lo mejor pues no te quede más que esa opción de ir a YouTube y buscar un video de algún youtuber que haya hecho un análisis. Pero lo ideal siempre es leer la novela porque hay muchísimo de la novela que es imposible que en un resumen en YouTube lo puedas encontrar. De hecho, en este análisis de la novela Río Profundo, pues yo voy a traer lo más importante, pero es imposible que yo traiga todo el universo de una novela que fue desarrollada en múltiples páginas. Entonces, lo primero es eso. Para hacer un buen análisis crítico de una obra literaria, el primer paso es leerla. Si te es imposible leerla por cuestiones de tiempo, y eso significa que lo fuiste relegando y llegaste a un punto en que pues, la entrega es en 2 días y no lo has hecho, pues obviamente te recomiendo que te leas el inicio de la novela y el final, porque no tienes tiempo, y que veas algunos videos de YouTube, pero siempre lo ideal es leer la novela. Sobre todo porque a veces el profesor, para hacer una evaluación de la lectura, te va a preguntar detalles muy particulares que si no te has leído la novela, no vas a poder contestar. Bueno, luego de haberla leído, el siguiente paso es hacer una breve introducción, donde tú cuentes en qué año se publicó la novela, un poquito quién es el protagonista, puedes hablar un poquito del autor. Ok, eso es bueno para introducirlos en el tema. Vean aquí mi introducción sobre la novela Ríos Profundos. La novela Los Ríos Profundos, publicada en 1958, es un dato importante, es una novela del escritor peruano José María Arguedas. El protagonista se llama Ernesto, es hijo de blancos, pero sus primeros años de vida los pasa en una comunidad indígena. En esta comunidad, el protagonista entra en contacto con el mundo primitivo, puro, sumergido en la naturaleza y entretejido de magia. El título de la obra, es muy importante explicar el título de la obra. Entonces, el título de la obra hace referencia a la profundidad de los ríos andinos que nacen en la cima de la cordillera de los Andes, lo cual está profundamente vinculado con la cultura andina del Perú. Esta novela es importante, ¿por qué hablamos de esta novela? Es importante decirlo. Esta novela es importante porque marcó el comienzo de la corriente neoindigenista en la literatura, ¿no? Que es una corriente donde se intenta rescatar las tradiciones indígenas, las culturas, los idiomas indígenas. Por eso, parte de la novela está escrito en una lengua indígena. Por eso a veces es un poquito difícil leerla. Y si te lees una traducción, porque bueno, al menos yo no hablo la otra lengua en la que está escrita la novela, entonces obviamente tengo que tener una traducción en español, pero sé que se pierde un poco porque todo está en español, pero bueno, si no hablamos quechua, creo que es el otro idioma que está, pues obviamente tendremos que optar por estas traducciones en español. Entonces, esta novela, por eso es importante, porque marca el comienzo de una corriente que intenta rescatar la cosmovisión y el universo indígena. Muchos autores consideran que la novela es una síntesis perfecta entre el mundo andino y español, porque de hecho, como les digo, está escrito en ambas lenguas, y su autor concibe toda la novela alrededor de una sola idea, un país dividido entre 2 culturas, la andina de origen quechua y la urbana con raíces europeas, que deben integrarse en la identidad mestiza, porque el protagonista de esta obra es un mestizo. En cuanto al tema de la novela, destaca el maltrato que sufrían los indígenas por su raza y el racismo que sentían los blancos por ellos, ¿no? Porque se ve en la novela que las posiciones de poder están ocupadas por los blancos, por los terratenientes, y que los indígenas tienen posiciones marginales dentro del pueblo. También destacan otros subtemas como la violencia racial, el sistema educativo de la época, el abuso de autoridad, la pobreza y la solidaridad, y también el abuso físico, voy a tener cuidado con la palabra, el abuso físico hacia personas que tengan enfermedades mentales, que es uno de los temas, yo siento, más duros del libro, más crueles del libro y es una parte muy dura de leer. Tiene un narrador omnisciente en tercera persona, que significa es un narrador que todo lo sabe, que todo lo ve, es un narrador que conoce las interioridades de los personajes, que conoce su pasado, su presente y su futuro. De hecho, esa es la característica del narrador omnisciente, por eso se le llama narrador nivel Dios, no porque es un narrador que lo sabe absolutamente todo. El tiempo que emplea el escritor es subjetivo porque toda la acción se rememora en la conciencia del narrador adulto,
que recuerda los sucesos de su etapa adolescente. El tiempo no es lineal, ya que la acción se mueve del pasado hacia el presente con saltos, escogiendo ciertos momentos y recuerdos. La novela está ambientada en la década de 1920 bajo el oxenio de Augusto B. Leguía. Entonces, en la introducción lo que tenemos que hacer es presentar el libro, decir en qué año se publicó, si hubiera sido publicado dentro de alguna antología, pues se debe mencionar. Debemos mencionar un poquito quién fue su autor y cuál es el tema central del libro. Luego que damos todos esos lineamientos generales, en el análisis crítico de una obra vamos a ir a la problemática. O sea, ¿cuál es el problema que nos presenta Ríos Profundos? Porque toda obra tiene una problemática, una razón de ser. Es el reflejo de la cosmovisión del autor, pero también de su deseo de denunciar algo, algún problema social. Entonces, la problemática en Ríos Profundos es la lucha personal que tiene Ernesto por ser un mestizo y no sentirse totalmente aceptado por ninguna de las razas a la que pertenece, ¿ok? Porque él es mitad blanco y mitad indígena. Por otro lado, es importante señalar que Los Ríos Profundos representa el contexto histórico del Perú de las 3 primeras décadas del siglo XX. En este periodo, el orden social dominante era aún el sistema feudal, un sistema que ya sabemos estaba heredado de la época colonial. En el país, en este tiempo, todavía se mantenía vigente el feudalismo. El régimen de propiedad de la tierra determina, por tanto, también el régimen político y administrativo que hay dentro del pueblo donde vive este muchacho. Por eso la novela refleja, de modo general, la realidad socioeconómica y cultural de la Sierra Sur del Perú, específicamente Ayacuyo, Apurímac y Cusco. Pero en concreto, obviamente, representa la realidad de Abancay, que es el pueblo donde vive el muchacho, que no nace allí, pero que llega a este pueblo, y refleja su compleja problemática. ¿Y cuál es la problemática? Bueno, pues sucede que en este pueblo el orden social imperante sigue siendo el sistema feudal andino. La supervivencia de este régimen latifundista era la causa fundamental del mantenimiento del latifundio. Naturalmente, en este orden de cosas, un elemento central del sistema seguía siendo la hacienda, porque era una institución central y es articulador de la vida social y económica de la ciudad. Y en este sentido, cuando el autor describe el pueblo de Abancay, comprende que es un pueblo que está cautivo porque está levantado en la tierra ajena de una hacienda. En consecuencia, debido a este orden social imperante, el contexto social de la formación discursiva del motín, o sea, porque una de las cosas que se ve dentro del libro es cómo los indígenas se sublevan cuando empiezan a esconder la sal, ¿okay? Del pueblo. Entonces hay una señora que es muy fuerte, una indígena, que ella se levanta contra este sistema social imperante. Entonces vemos la fuerza del motín, de la sublevación ante los abusos que obviamente tenían los latifundistas, ¿no? Y obviamente refleja la existencia de una sociedad en este pueblo de Abancay dividido en señores, siervos y mestizos. Los señores obviamente eran los latifundistas, normalmente pues personas que habían tenido haciendas tradicionalmente o habían sido de españoles, descendientes directos. Siervos, ¿ok? Entre los siervos obviamente están los indígenas que trabajan como siervos, no como esclavos porque no es exactamente lo mismo, pero sí como siervos en las haciendas, y los mestizos, ¿no? Que es una mezcla de estas dos clases, señores y siervos, y en esta clase mestiza está Ernesto, que es este protagonista que se siente entre estas dos aguas, ¿no? Se siente muy conectado con su herencia indígena, pero también él tiene una herencia blanca, una herencia española, ¿no? Entonces esto es uno de los conflictos que sufre el mestizo, ¿no? Que no es enteramente de una clase. Por otro lado, es importante señalar que los señores hacendados en el pueblo de Abancay y en esta jerarquía ocupaban la cima de la pirámide social. Eso hay que entenderlo. Por eso en Abancay son los hacendados los que tienen el poder dentro del pueblo. Los indios, colonos, estaban en el extremo opuesto, es decir, en la base de la pirámide. Pero debajo de los terratenientes también existían los hacendados menores, es decir, estaban los señores latifundistas en la parte de arriba con más poder, en la parte de abajo estaban los indios, ¿okay? Que eran maltratados, que sufrían abuso, que lo vemos eso en el análisis, y también había algunos hacendados menores, ¿no? Y estos propietarios, curiosamente, que podían ser mestizos o indígenas, residían en sus propiedades y vivían como indios.
La clase terrateniente ejercía un poder tiránico sobre los indios, que es algo que nos ha quedado de la época de la colonia, ¿no? De la formación de la sociedad de castas, porque cuando vienen los españoles y hacen la conquista, obviamente, de América, entonces se da una división en sociedad de castas, ¿no? Los españoles que venían de España, estaban también los españoles que, bueno, sí, o hijos de españoles que ya nacían en América, que tenían menos poder que los que venían directamente de España. Luego estaban los mestizos, que obviamente era la mezcla entre ese español blanco y el indígena, ¿no? Y finalmente estaban los indios y luego ya sabemos que vinieron los esclavos, porque después de la destrucción masiva, el genocidio de los indígenas, que pues, las últimas cifras han indicado que fue más de 80 millones de indígenas, pues obviamente se necesitaba que alguien cultivara las tierras, extrajera el oro y la plata de las minas y los españoles no iban a hacerlo, porque una de las cosas que pretendía la colonia era conseguir mano de obra muy barata y esa mano de obra eran los indígenas. Sin embargo, debido a los abusos, debido a la cantidad de enfermedades que también vinieron de España, como por ejemplo la sífilis, el cólera, también la viruela. Entonces los indios fueron muriendo también por los maltratos, los abusos, los sometían a largas jornadas de trabajo de 16 horas en las mitas, los golpeaban, a muchos los quemaban. Entonces, debido a todo el abuso, prácticamente pues, se erradicó la raza indígena y tuvieron que traer obviamente a negros de África. Entonces eso obviamente también creó una nueva sociedad de casta, los famosos mulatos, que era la unión de poner afuera del negro con el blanco o del negro con el indio y esas múltiples combinaciones, ¿no? Que se lograron hacer. Entonces, los terratenientes no solo ejercían el poder social, sino también el poder político dentro de los pueblos, en el escenario local o nacional, en alianza con la aristocracia oligárquica. Y todo este mundo de conflicto, pues lo vive de manera directa el protagonista, quien al final de la novela se termina solidarizando con su parte indígena, con el pueblo indígena, y hay muchas figuras literarias que utiliza el autor para describir toda esta situación de abuso que sufre el pueblo indígena de Nabancay, entre ellos el símil, la metáfora, el epíteto, la hipérbole, la enumeración, la reduplicación, la metonimia y la personificación. Es decir, hay muchas figuras literarias dentro del libro. Ahora, en el desarrollo vamos a hablar un poco del argumento, o sea, de qué trata el libro. Y recuerden que esto aplica para el análisis de cualquier libro. Yo lo estoy haciendo de Ríos Profundos, pero cualquier libro que tú estés analizando tiene estas partes, una introducción, una problemática, ahora un desarrollo y una conclusión. Ok. El argumento de la obra es la lucha de su personaje principal por encajar en un mundo en el que él es como una contradicción, porque es la combinación de dos razas. La mamá es indígena y el papá es blanco, ¿no? El relato comienza con Ernesto y su padre Gabriel, que bajan al Cusco en busca del apoyo de un familiar rico, quien era un hacendado esclavista. Sin embargo, este le va a negar ayuda, alojamiento, y Ernesto y su padre deben partir en busca del lugar donde prosperar. Viajan a diversos lugares de la sierra y de la costa del Perú y finalmente van a llegar a un pueblito que se llama Abancay, que es donde va a transcurrir la mayoría de la novela. Ernesto va a ser internado en un colegio religioso y su padre va a continuar su viaje en busca de trabajo. Después Ernesto va a visitar la hacienda colindante llamada Patibamba y observa allí la vida de los indígenas. También hay un cura importante en ese colegio donde él está y el cura le da sermones a los indígenas haciendo homenaje a los hacendados. Entonces, obviamente hay una fuerte crítica al clero, ¿okay? A cómo los curas toman la posición de los hacendados, de los aristócratas, en vez de ponerse del lado de los indígenas y de las clases marginadas, ¿no? Por otro lado, en este colegio religioso hay una sirvienta muy importante que se llama Marcelina, y esta sirvienta tiene un problema mental, tiene enfermedades mentales, y es probablemente el personaje más triste dentro de la novela, porque ella es abusada por los alumnos mayores, por los compañeros de Ernesto, ¿no? Entonces se ve mucho el sufrimiento de este personaje. Es un personaje que cuando uno lee llora con ella, o sea, se siente hasta impotente porque quisiera que las cosas fueran diferentes. Y la descripción que hace el escritor de todo lo que le hacen a esta muchacha, que además no está consciente en parte de lo que está sufriendo, aunque sí obviamente la golpean y todo lo demás,
Hay repetidos abusos físicos, ¿no? Que refleja la maldad de los estudiantes que están en ese colegio y cómo ellos tienen como crisis en que se sienten mal por lo que hacen, pero lo continúan haciendo. Entonces, uno de los temas que trata el libro es precisamente eso, ¿no? El abuso a personas que tienen alguna discapacidad. Y es sin duda Marcelina un personaje que encarna algo que de verdad sucede muchas veces en la sociedad. En la novela ocurren varios hechos interesantes, entre ellos la rebelión de las chicheras del pueblo. Las chicheras están encabezadas por Felipa, que es un personaje muy importante porque ella es una mujer, pero va a ser una mujer tremendamente fuerte, y Ernesto va a admirar la fuerza de esta indígena, ¿no? De esta mujer que se rebela contra los abusos, contra el acaparamiento de sal, y que entonces va a, con su ejemplo, causar una rebelión, ¿no? Para exigir el reparto de sal a todo el pueblo. Y Ernesto va a acompañar a las chicheras, y es así como ellas van a repartir la sal a los indios del pueblo de Patibamba. Pero cuando los guardias, la policía se da cuenta, ellos van a irrumpir y a recuperar esta sal. Entonces, el personaje de Felipe es muy importante porque encarna el mitin, la rebelión, no cómo la clase indígena se puede sublevar entre los abusos. Además, Ernesto admira mucho a esta mujer, ¿no? Porque es fuerte, valiente. Ella incluso va a organizar a otras mujeres para recuperar la sal que se están robando. Y al final del libro, los soldados la buscan para matarla, para quitarla del medio, porque es una dirigente indígena muy poderosa, y el pueblo la protege. O sea, nunca logran agarrarla, nunca logran encontrarla, porque el pueblo siempre la protege, la cuida. Entonces, esto también es una manera de ver cómo los indígenas se ayudaban entre sí, ¿no? Obviamente también era indígena, y lo que quería ella era proteger los intereses de su pueblo. Por otro lado, Ernesto es castigado por los padres, recuerden que él está en un colegio religioso, por ir con las chicheras y apoyar la clase indígena. El director de Patibamba, además, sermonea a los indios por robar la sal y les dice que esto es un pecado. Y esto causa en Ernesto una gran contradicción y a la vez una gran decepción, porque él no entiende cómo los curas, los padres, no pueden entender lo que está pasando. O sea, ¿por qué no se solidarizan con los indios, que son los que están sufriendo de las humillaciones, los maltratos de parte de la clase dominante? Posteriormente aparecen los militares que llegan a Abancay para controlar la rebelión de las chicheras y así capturar a Felipa, cosa que no logran. Ernesto se hace muy amigo de otro muchacho que se llama Antero y ellos se refugian en el colegio. Luego ambos visitan el pueblo de Silvina, quien es una enamorada de Antero, y Alcira, quien era amiga de Silvina. Y un domingo los otros alumnos van a la plaza del pueblo donde están exhibiendo una banda militar. Ese día Ernesto va a conocer a Gerardo, el hijo de un comandante reconocido de Abancay, y se van a hacer muy amigos. Gerardo va a ingresar al colegio religioso donde destaca y se vuelve el mejor amigo de Antero. Y se cuentan sus conquistas amorosas. Luego irrumpe la peste de tifo al pueblo proveniente de los contornos y desafortunadamente Marcelina, la muchacha que tenía enfermedades mentales y que era abusada por parte de los niños en el colegio, a vista y paciencia de los sacerdotes, muere de esta enfermedad. Ernesto, que siempre ha sentido una gran compasión por ella, se acerca para verla y entonces lo ponen en cuarentena pensando que él también se ha contagiado. Además, el amotinamiento de las chicheras exigiendo el reparto de sal y la entrada en masa de varios campesinos indios a la ciudad para pedir una misa para las víctimas de la epidemia de tifus va a originar en Ernesto una profunda toma de conciencia de su realidad. Y él elegirá los valores de la liberación en vez de la seguridad económica, o sea, él va a elegir apoyar su parte indígena y con ello culminará una fase importante de su proceso de aprendizaje, porque en la novela va a terminar con la decisión de Ernesto de abandonar Abancay e irse a la hacienda del viejo familiar donde va a esperar a su padre. Entonces él decide dejar las comodidades que tiene como niño blanco o semiblanco dentro del colegio, o digamos como mestizo, porque no era completamente blanco, el blanco era el padre, con el objetivo de acercarse más a su herencia indígena, ¿ok? Porque él se siente incómodo de tener esos beneficios dentro del colegio en un pueblo donde a los indígenas o a toda la población indígena se le maltrata, se le humilla, se le explota. Esta manera de desarrollo, un poco de la argumentación. Y la conclusión. En Los ríos profundos, Arguedas, que es el autor, presenta una visión del universo como un todo interrelacionado.
El acercamiento mágico a este mundo consiste en intentar descubrir los caminos subterráneos que se mueven entre los seres, las cosas y los valores espirituales. No, porque hay muchos capítulos que están escritos en lengua indígena y, bueno, obviamente yo tengo la versión que está en español, pero lo hace adrede el escritor, que está pensado así el libro para estar transitando entre estas dos lenguas, ¿no? Sin embargo, esta percepción integradora no es compartida por todos los personajes de la novela, solamente por el pueblo indígena y por Ernesto, que es el protagonista introducido, que es el mestizo. Esta magia es para Ernesto su guía vital y le encuentra en la memoria de las piedras vírgenes del muro inca, de donde capta al palparlas con sus manos la ternura y la solidaridad de sus antepasados, porque una de las cosas que plantea el libro es la conexión que tiene Ernesto con su herencia indígena, con sus antepasados. Y por eso la magia juega un papel muy importante dentro del libro. Y además hay muchos términos indígenas que explica el libro, ¿ok? Por lo cual, bueno, una cosa sí, que a la hora de leer el libro hay que leerlo con paciencia porque a veces se toma varios capítulos para explicar algunos conceptos indígenas. Es interesante porque son conceptos a veces sencillos pero a veces complicados, pero sí entender que el libro está pensado así para que nosotros podamos entender estas dos culturas, ¿no? La magia se encuentra de igual modo en los ríos, a los que otorga el papel de divinidad purificadora, eso se explica en el libro, ya que es sangre que desciende de la sierra y trae consigo recuerdos de un pasado feliz. O sea que los ríos profundos, tienen un valor simbólico dentro de la obra. Esta magia también se apodera de su voz, convirtiéndola en canto, y de este modo pasa a formar parte del lenguaje del mundo. Es decir, aunque está escrita en castellano, Los ríos profundos es una novela pensada y cantada en quechua. Por otro lado, Los ríos profundos es una novela que se sustenta sobre una antítesis. Esta antítesis viene dada por dos grandes conceptos unidos al ser humano desde su existencia. Esos conceptos sobre los cuales analiza Ernesto es el bien y el mal. Ernesto entiende que para vencer al mal por excelencia es necesaria la unión de las fuerzas mágicas que provienen de lo inca y de lo cristiano, ¿no? De esta simbiosis. Así se muestra en la piedra en que se escupe una cruz de saliva. Entonces, eso es lo que intenta reflejar también el escritor, que nuestra cultura, y es cierto, es una simbiosis. Lo que tenemos es un sincretismo religioso entre la herencia y la cultura de nuestros antepasados indígenas y obviamente los colonizadores, y eso es una herencia que no podemos negar. También el protagonista comprende que solamente el compromiso y la conexión con sus raíces hará posible este propósito, o sea, que el bien venza al mal. Y ese compromiso es el mismo río, los ríos profundos que dan título a la novela y que significan que la elección de los elementos que configuran el bien implicará el rechazo de todos aquellos que determinan el mal, y esos elementos están directamente en contacto con la naturaleza y específicamente con los ríos y con los antepasados de Ernesto. Y así es como se hace un análisis crítico de cualquier obra literaria, cualquiera. La hice de Ríos Profundos, pero primero una introducción donde ustedes digan el nombre del libro, el significado del título, mencionen en qué año se publicó, de qué trata un poquito la obra, en qué corriente está la obra, si es realismo, neoindigenista, romántica, en qué idioma está escrita obviamente la obra, cuáles son los temas principales de la obra, el tipo de narrador, el tiempo, si está en presente, pasado y futuro, si es lineal, si es anacrónico, si hay saltos temporales, y también en qué año está ambientada la novela. En la problemática lo que hablamos es cuál es la lucha del protagonista, a qué se enfrenta nuestro protagonista, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Por eso se le dice problemática, ¿no? Y obviamente la problemática dentro de la obra es sobre todo la lucha entre estas dos clases, ¿no? La clase terrateniente, que tiene el control sobre la tierra, el control político, y la clase indígena, que es abusada, que es reprimida, ¿no? Y cómo Ernesto pertenece, en cierta manera, a estas dos culturas, porque su madre es indígena, su padre es blanco, y él se siente como entre estas dos vertientes, ¿no? Y no sabe con cuál de las dos quedarse. De hecho, él estudia en un colegio para niños blancos, donde tiene todas las comodidades del mundo. Sin embargo, rápidamente comienza a sentir empatía por la clase indígena, que al final también es parte de sus ancestros, ¿no? Y él empieza por eso a conectarse con la naturaleza, con los ríos, comienza a conectarse con los indígenas, y al final de la obra
se soluciona este gran problema porque él decide abandonar todas las comodidades que tiene dentro del colegio y apoyar a la clase indígena. O sea, él se siente decepcionado de la clase blanca, de la clase mestiza, de la clase terrateniente, y por eso ya él no quiere seguir siendo un muchachito de colegio, y entonces se termina yendo a la finca de un familiar. Entonces es la problemática, ¿no? Cómo la clase mestiza no es completamente indígena ni completamente blanca, y cómo a veces cuesta trabajo encontrar nuestro lugar en el mundo. Y cómo él al final termina sintiendo que se siente más identificado con la clase indígena que con la clase blanca, porque la clase blanca es abusiva, mientras que la clase indígena es una clase más franca, más solidaria, y por eso hay mucha admiración hacia específicamente el personaje de Felipa, que representa eso, la fuerza de la mujer indígena. Y bueno, y la conclusión en la cual finalmente, bueno, debe haber un breve desarrollo donde ustedes cuenten un poquito qué pasa en la obra, cuáles son los personajes principales. Ok, ahí van a hablar un poquito dónde ocurre la historia. Menciono al cura, a Marcelina, a Felipe Ernesto, obviamente nuestro personaje principal, sus amigos, que son Antero, Gerardo. Ok, se cuenta un poquito los problemas que hay, el motín que hay por el tema de la sal. Cómo al final pues le quitan la sal a los indígenas y entonces Felipa huye, y cómo el pueblo indígena la defiende. También que llega una enfermedad y pues muere una de los protagonistas, no protagonista, pero sí uno de los personajes más importantes dentro de la historia, que es Marcelina, y al final Ernesto, decepcionado de todo ese mundo injusto en el cual él se ha insertado, al estudiar en este colegio de niños de bien, por decirlo así, decide abandonar Abancay y finalmente irse a la hacienda del viejo, donde él va a esperar a su padre, y se decide por su herencia indígena. Y a manera de conclusión, podemos decir que en esta obra lo que se muestra es esa dicotomía, ¿no?, que tenemos de cierta forma todos, porque todos los mestizos obviamente somos una combinación, no somos ni completamente indígenas ni completamente españoles. Obviamente, pues nuestro color de piel, nuestras facciones reflejan esa combinación entre estas dos razas, y cómo eso puede ocasionar problemas de inserción, de aceptación de parte de los protagonistas, y cómo también uno puede elegir una de esas dos vertientes, como hizo Ernesto, que se sintió más identificado con la parte espiritual de su herencia indígena. Bueno, y básicamente esto ha sido mi análisis de la novela Ríos Profundos. Si te gustó, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas el link de este video en tus redes sociales, porque cada día somos más. Te recuerdo que tenemos transmisiones los miércoles, los viernes y los domingos. Te quiero un montón y nos seguimos viendo. Bye bye.